Nací en un cantón de Cacaopera, departamento de Morazán, acá en Agua Blanca. Tengo 52 años ya. Ahora pues estoy aquí radicado en el municipio de Jocuaitique, en el norte de Morazán. Soy de una familia pobre. Las condiciones económicas pues no eran buenas para nosotros en aquel tiempo. Y por eso quizás pues tomamos la decisión también de luchar. Pues las contradicciones sociales de aquel tiempo pues no eran muy buenas, había mucha injusticia social, mucha represión, y eso pues quienes sufrimos más éramos los campesinos que vivíamos en el campo. No teníamos las condiciones óptimas para poder vivir, no teníamos educación, no teníamos salud, no teníamos ninguna asistencia social del gobierno en ese tiempo. De lo único que sobrevivíamos era de lo que se conseguía en la familia, el cultivo de los granos básicos, el fornal, las jarcias, de todo eso vivíamos en ese tiempo, ¿va? Y el que tenía más o menos sus condiciones económicas era el que permitía darle como trabajito al campesino más pobre, ¿va? Yo cuando necesitaba un par de pesetas, le decíamos nosotros a los 25 centavos, las pesetillas o al tostón que le decíamos los 50 centavos, pues le ayudábamos a un vecino ahí a andar arreando el ganado, ir a ordeñar para podernos ganarnos un par de centavos y ir a Corinto un domingo a comprar dulces por lo menos, pues, o charamusca, lo que más podíamos comprar nosotros. Hay como por el 79, mi hermano había ido a las cortes de café, había comprado su radio musiquero ahí, que el que tenía su radio musiquero era el que más o menos ya tenía algún par de pesos, ¿va? Yo oía a una radio hondureña que le decían HRN, que decían que Nicaragua había tomado el poder, la revolución sandinista había tomado el poder y habían derrotado a Somoza. Era una bulla en las radios de Honduras y la de acá de El Salvador, y que había una guerra y que también eso estaba surgiendo en El Salvador. Yo ya escuchaba algunos movimientos que decían los subversivos, ¿va? Que están por ahí, que van a pasar y que se van a llevar a los jóvenes, todo ese tipo de cosas escuchaba yo. Después, cuando el ejército sandinista toma el poder a través de la insurrección en Nicaragua, pues empecé a escuchar yo a algunos personajes en la comunidad que decían, puchica, el Nicaragua ganó la guerra y posiblemente en El Salvador hay una guerra también y la ganemos nosotros. Yo escuchaba a mi papá conversar con otra gente campesina ahí, va. A los días yo tenía un hermano que él trabajaba con un señor que tenía, era como un medio terrateniente, que él le ayudaba al trabajo de corralero, le llamaba a aquella persona que se encargaba de controlar el ganado. Yo me di cuenta que él se había desaparecido de ahí, de ese lugar, ¿no? Porque él siempre venía los domingos a la casa a visitar a mi mamá, y la gran bulla, ¿va? Que se había ido con los subversivos, decía la gente, va. Y bueno, y que la novedad era que los subversivos pasaban por las casas en la noche. A nosotros nos decían, miren, ustedes tienen que ir a dormir al monte porque si llegan a venir, pues los van a llevar. Yo tenía como unos 8 años en ese tiempo. A los días llegó un grupo de unas 6 personas con pañueletas aquí tapadas la cara y con camisas un poco más o menos negras, algunos con fusiles 22, otros con pistolas, y ahí iba mi hermana, llegó a la casa. Y ella le dijo a mi mamá, ¿va? Andaba con la guerrilla y que esto pues iba a poner feo y que había que ir viendo cómo irse a refugiar a los pueblos, ¿va? Porque en el campo iba a ser tremenda la guerra. Pero luego empecé yo a escuchar que había ido fulano y fulano, todos los vecinos habían incorporado. De repente, entre un par de días, pues escuché yo que en una llanura ahí cerca de la casa trotaban a las 4 de la mañana. Yo escuchaba que salían a trotar, va, que el montón de hombres y mujeres gritaban ahí, va. Entonces nosotros entre las hipotadas nos reunimos una tarde y dijimos que íbamos a ir a ver qué era lo que pasaba. Y fuimos a ver el siguiente día tempranito, como a las 5. Empezamos a ver aquel montón de hombres haciendo ejercicio, corriendo ahí por todos lados, y algunos con armas, otros con pedazos de palo, así va, o con el corvo en las manos, así trotando. Ya nos dijeron que por ahí había un campamento guerrillero y como unos hipotes bien curiosos. Empecé yo a irme acercando así, y empecé a ver muchos conocidos ahí, primos, mis hermanos y otros vecinos de todas las hipotadas que jugábamos fútbol en el río.
que salíamos a garrobear, todas esas hipotadas estaba ya metida en la guerra. Yo me incorporo a la guerra un 2 de enero del 81. Tenía una prima que fue a pasar la Navidad del 31 con nosotros a la casa. Y yo le dije, va, que cómo era ahí donde ella andaba. Y me dijo, no, me dijo, sí es galán, me dijo. Ahí hay varios hipotes, me dijo. Si quieres ir, me dijo, vamos. Y bueno, me fui con ella, va. Los campamentos guerrilleros eran ahí en Agua Blanca, le decían La Esperanza. Ahí estaba un señor de aquí de Minguera que le decían Benitón el Gordo, le decían. Era como el jefe superior. Y estaban otros jefes de ahí de la Huateca, el comandante Marcos, estaba Paco y otros, va. Yo llegué al campamento con ella y la verdad es que yo no llevaba nada, solo la muy ropa y unos zapatos de hule. La cosa era para dormir, va, me tocaba dormir con ella, pues, con mi prima, porque ella me daba plástico y colcha, va, porque yo no tenía con quién más. Entonces, pero ahí fui haciendo amigos con todos. En esos tiempos casi nadie andaba armas, solo pues, escopetas, fusiles 22 y pistolitas, porque ellos las habían quitado, sí, algunos campesinos que tenían poder de dinero y tenían armas, y se las habían quitado, y otras se las habían recuperado, alguna gente que le gustaba andar robando ganado en ese tiempo. Bueno, ahí estuve un tiempo, no hacía nada, yo no hacía ninguna tarea, solo salía a correr con ellos en la mañana y de ahí sacar el desayuno, almuerzo y cena y no hacía nada más, solo observaba yo lo que hacían los demás, los jefes ahí, que era lo que hacían, y las cocineras, nada más va. Dijeron que iban a salir, todos los combatientes dijeron que iban a salir para un lugar de la Unión, que se suponía que iban a traer armas. Salieron todos, solo me dejaron a mí con las cocineras porque yo era creo que ellos consideraban que yo no podía aguantar la caminada. Me dejaron a mí entonces y fueron a traer armas a Conchagua, a la Unión. Se estuvieron quizás como más de 15 días. Yo escuchaba por algunas radios que el ejército había invadido a la guerrilla en la Unión, le habían puesto fuego al cerro de Conchagua. Y en eso que estábamos ahí entran unos guardias de Huateca. Salimos en desbandada porque no teníamos armas para defendernos. Entonces capturaron a mi prima, capturaron a otra cocinera ahí, se la llevaron. Se la llevaron, 3 cocineras capturaron. Se la llevaron y a una la mataron en Ocote Seco. Esta prima mía, ella se les escapó. Y a la otra pues la dejaron como muerta. Ahí supuestamente había muerto, pero ella se hizo las muertas y cuando se retiraron, ella se escapó. La cosa era que como ella era un cipote bien pequeño, creo que como las condiciones para darme responsabilidades, para darme armas, para darme algunas tareas no existían esas condiciones todavía. Yo andaba ahí por como una ganas de estar pues y a veces mi papá me iba a buscar ahí en los campamentos para llevarme para la casa y yo me la escondía, ¿ves? No quería irme. Se vino la ofensiva el 10 de enero y dijeron que iban a salir todos para Gotera. Como mucha gente andaba ropa de civil, sombreros y todo, mira que a todo el mundo les dijeron que tenían que dejar los sombreros y nada, un polvo de sombreros ahí, amontonada y cosas que iban dejando, las colchas y ropa blanca que no les permitía andar. Se fueron para la ofensiva del 10 de enero. Como los 8 días vinieron de regreso, yo ya empecé a ver a varios que ya no venían, pues amigos míos, así va. Y yo les preguntaba, mira, ¿y qué pasó con fulano de tal? No, dijeron, aquel quedó muerto allá en la pista. Allá quedó por el penal, allá quedó por cosas así, ¿va? Entonces dije, puchi, que esta onda es bien complicado, pues. Pero después de eso, de que pasó la ofensiva el 10 de enero, el ejército reaccionó y metió un operativo acá en el norte de Morazán. Tuvimos que salir en Guinda para allá, para el lado de Corinto. Después pasó el operativo y ya me tocó yo cambiarme de campamento. Por ahí vi a unos compas que eran de aquí al lado de los chorros del Cerro Pando. Ya, pues con ellos me vine aquí para el lado del Cerro Pando, los chorros, y ya con ellos me pasaron aquí para el lado de Jocuaitique. Así es que así fue como yo comencé un poco a, a este proceso de la lucha, ¿va? Luego que nos trasladamos, porque la idea de venir acá a Jocuaitique era que se iba a tomar la Villa del Rosario. Después que se tomó la Villa del Rosario, nos trasladamos o nuevamente para Guacamaya. De ahí me fui para Agua Blanca y ya prácticamente
El RP empezó a, como en ese tiempo que se incorporó medio mundo, se incorporó una cipotada de todas edades, va. Entonces el RP empezó a reunir a todos los hipotes, los que no sabíamos leer y escribir, y crearon la escuela de menores. La escuelita de menores era una solo de niños y pusieron algunos personajes que tenían más o menos algún grado académico de bachilleres o así, para que y empezaron a hacer los grados, empezaron a preguntarle a uno qué sabía, qué es lo que no sabía, y empezaron a hacer los grados a modo de crear como tres grupos, primer grado, segundo y tercero. Así que en esa escuela de menores estuve ahí como 2 años porque, pues sí, nosotros somos de una familia pequeña y como también la condición física de una persona logra el desarrollo en la medida uno tiene una buena alimentación, va. Y nosotros nos crecimos comiendo a veces con sal, con café, nos daban tortillas con café a veces. Entonces, el desarrollo fue bien lento, pues. Pero de esa escuela de menores iban saliendo promociones y promociones, los más grandecitos que iban ya más buzos, sabían leer y escribir, iban saliendo de promociones. Pero la verdad es que yo estuve bastante tiempo, me anivelé más o menos a un nivel de sexto grado, que ya podía hacer temas de matemática, cuestiones de gramática, toda una serie de cosas, va. Una de las primeras funciones que yo hice en la guerra fue de correo. En ese tiempo la guerrilla no tenía muchas comunicaciones. Del correo era como un mensajero, ¿va? El jefe escribía una carta, información de cualquier cosa o pedía algo y me mandaban a mí a dejarlo a un lugar lejos, pues digamos unos 20 kilómetros. Había que ir en el día o en la noche, a la hora que fuera. La mayor parte de hipotes, esa era la función que hacía de correo. Y de ahí ya cuando ya la necesidad más que se fue dando con el tema de comunicaciones, pues intenté hacer radista, pero casi no me gustó por el tema de los compromisos, porque un radista tenía bastante compromiso en el sentido que tenía que manejar el secreto de la información y no tenía que compartirle a nadie, tenía que estar bastante alerta día y noche por los mensajes que había que recibir y, y tenía que descifrarlo bien porque era a través de unas claves, entonces era bastante complicado y la única ventaja es que radista tenía menos compromiso de combate, ¿va? Porque andaba con el jefe. Entonces, pues, pero no me gustó mucho, no me gustó mucho, entonces, pues, me pasaron a otras estructuras. Yo ya cuando tenía más o menos 12 años empiezo ya a entrar a las fuerzas combativas. Bueno, anduve de correo un tiempo con algunos pelotones de la BRAS. Después que se desmonta la brigada Rafael Arce Sabla, viene el cambio de táctica y comienza la guerra de guerrilla. Entonces también me meten a unas unidades de expansión, va. Las unidades de expansión son como estructuras que estaban allá por Huateca, que ahí habían personajes que se encargaban de la parte política, habían grupos guerrilleros que se encargaban del control territorial. Entonces pues estuve por ahí y luego pues con el tiempo me meten a las fuerzas especiales, un lugar, una unidad donde ya se requería pues tener bastante conciencia social para poder estar ahí porque prácticamente ahí era prácticamente para el combate así de choque directamente con el ejército. Estando ahí en las fuerzas especiales pues tuvimos un montón de acciones militares en todo el oriente del país. Estuvimos acá en Morazán combatiendo en algunos lugares, nada más que nosotros no combatíamos así que viniera el enemigo por allá avanzando y nosotros íbamos a estar aquí esperándolos y pelear con ellos. No, nosotros solo era una unidad muy especializada que solo accionábamos en objetivos importantísimos, golpes de mano, como por ejemplo un cuartel, una base militar.
Y claro que para hacer todo eso había que recibir un entrenamiento bastante riguroso de mucho tiempo que tenía que ver con el acondicionamiento físico de la persona, tenía que ver con el aspecto técnico, cómo uno podía infiltrar. Y entonces, estando en toda esa rutina, es que, bueno, yo sabía pues que en esa unidad no cualquiera podía salir vivo en cualquier momento, porque las acciones que nosotros hacíamos era vencer o morir, así como se decía, vencer o morir. Si yo no hacía bien las cosas, podía morir en ese momento. Entonces estábamos muy claro que en cualquier momento nos podía despedazar cualquier bomba o cualquier rafagazo, entonces nosotros estábamos bien claros. Yo estando ahí en las fuerzas especiales pertenecía a un grupo más reducido de exploración y nosotros éramos los que preparábamos los objetivos, buscábamos las rutas de infiltración, investigábamos cuánto era el ejército que estaba ahí, cuánto era el tiempo que ellos usaban y por dónde podíamos entrar, por los lugares más favorables, pues. Íbamos para un combate y en el camino no teníamos previsto encontrarnos con una unidad adelantada que estaba, entonces con esa unidad adelantada fue que chocamos y nos rafagueamos ahí con el soldado que venía, entonces prácticamente pues allí fue donde yo pierdo la mano. Mis compañeros que iban conmigo cuando sintieron, porque no teníamos previsto ese combate ahí, y a los rafagazos se sorprendieron y entonces ellos se fueron hacia atrás y me dejaron a mí, ¿va? Yo sentí que estaba lesionado, ¿va? Porque también aparte de la ráfaga que me cayó en el brazo, me pegaron como 5 balazos aquí y también aquí en la frente, ¿va? Entonces pero yo me sentí, como de inmediato uno no siente mucho flaqueo, ¿va? Yo lo que hice fue tratar de recuperar el fusil rápido porque se me había caído y garanticé pues salirme porque también encontraba a un muerto ahí a la par de mí en lo oscuro. Entonces yo todavía logré a sacar una granada que andaba por aquí en un bolsón, le activé el fulminante con los dientes y la tiré para mientras zafarme, ¿va? Me dejaron los compañeros ahí y tuve que salir de la vereda donde yo iba y me quedé un rato porque prácticamente yo sentía ya como que el cuerpo ya se iba paralizando pues porque la pérdida de sangre, como se llama, la preocupación mía también porque cuando uno siente que el cuerpo va a morir, entonces uno empieza como a preocuparse un poco más pues ya los pulmones ya no le dan para oxigenarse, el corazón ya no le da mucho para poder tener energías, pues. Es una situación de shock que a uno le da a veces, pero yo tenía la mentalidad buena porque yo dije, vaya, ya me dejaron, ya no aguanto más, no creo que pueda caminar, entonces lo que hice fue acomodarme ahí y cargué el fusil y como pues digo uno, como ya por la experiencia, por las condiciones que he vivido, yo ya consideraba que el siguiente día iban a rastrear ahí, los soldados iban a rastrear buscándome, porque yo me imaginé que yo iba dejando huellas de sangre, ¿va? Entonces cargué el fusil y dije yo así, si amanezco vivo, dije yo, si no me muero, los primeros que se acerquen pues les voy a dar vuelta, ¿va? Y para que me maten, porque la mentalidad mía era que no podían capturarme. Ajá, que nadie me iba a capturar así vivo. Más o menos como a las 4 de la mañana sentí un tropel que venía por la vereda, por donde yo había bajado, y escuché que dijeron por esta vereda fue, dijeron. Entonces como uno ya cuando anda con mucho tiempo con compañeros así, ya más o menos se graba el tono de voz. Yo escuché que la voz de alguien la conocí, entonces yo quizás a mí me buscan. Nosotros teníamos algunas mañas así de hacer ruidos en la noche para identificarnos. Y yo pegué un medio silbidito así, ¿va? Dije yo, tal, si a mí me buscan, digo, me van a responder o me van a mencionar el nombre.
Pues entonces hice ruido y ya dijeron, oigan, dijeron, por allá hizo bulla. Y luego otra vez, ya me dijeron, hey Rufino, me dijeron, ¿dónde estás? Te andamos buscando. Entonces ya les dije dónde estaba, ¿va? Y ya logré que me encontraran ahí, me sacaron hasta un cierto lugar. En la mañana estábamos ahí, dijeron que me iba a revisar el médico, porque yo prácticamente la mano ya la había perdido, porque yo sentía que tenía muerto todo, pues, tenía muerto todo. Y me tocaba aquí, solo me salían burbujas de aire nada más. Llegó el médico y dijeron que me iban a hacer limpieza, pero en eso que ya eran como a las 7 de la mañana, venían unos soldados dentro de una finca y nos sorprendieron ahí nuevamente, me volvieron a dejar ahí. Y yo recuerdo que el médico ahí dejó la mochila tirada y con todo el medicamento y se fue. Pues no, dije yo que hoy sí me van a matar, dije yo, porque yo la mente la tenía siempre activa, ¿va? Hoy sí me van a matar, dije yo, entonces dije yo que me maten corriendo, pero no me van a capturar. Yo había un soldado que ponía una M60 en un cerco y empezaba a barrer, ¿va? Y toda la tierra que me pegaba en un padrón así me caía encima a mí. Pero cuando se le terminó la canana al soldado, entonces yo aproveché y me paré y salí corriendo y me hicieron otra balacera, pero no me pegaron. Y así logré escaparme ahí, pero todo eso yo no tenía arma ya, porque ya los compas ya me la habían quitado todo el equipo y todo, ¿va? Prácticamente yo sentía que ya era el fin, pues. Y el combate duró quizás ahí como hasta las 10 de la mañana, me fueron a dejar por allá a mí solo, después pasaron recogiéndome. Prácticamente pasé todo ese día sin atención médica. Y yo recuerdo que llegamos al lugar a donde habíamos dejado las mochilas, porque nosotros escondíamos las cosas antes de ir a una operación, ¿va? Y yo solo me tiré ahí al suelo y me dormí, me desperté quizás como a las 3 de la mañana, bien hormigado, así, las hormigas me andaban en la cara y todo, pero bueno, luego me dijeron que me iban a llevar a un lugar y por ahí me fueron a meter a una finca y me operaron. Yo ya sentí más como espíritu de sobrevivir, va. Voy a seguir la guerra, dije, pero ahora se me va a hacer más difícil porque si ya sin una mano, pues, empecé a pensar cuestiones así como, por ejemplo, mi familia, qué iba a pensar mi madre, mi padre, los amigos y todo eso, pero dije, de todos modos es una guerra, dije, y en la guerra es de vida o muerte. Entonces, pues, ya me fui adaptando poco a poco. Intentaron sacarme para Cuba porque en unos días muchos licenciados de guerra se habían tomado Catedral, San Salvador, y como vino la ofensiva, ¿va? Porque yo prácticamente a mí me lesionaron el 29 de septiembre. Solamente pasé octubre en recuperación y el 11 de noviembre vi aquí a la ofensiva. Entonces a mí intentaron sacarme para Cuba, pero no se pudo por las cuestiones de los retenes, me regresaron de varios lugares, ¿va? Entonces participé en la ofensiva, después estuve en la campaña del 20, vine aquí a Morazán, después me regresé para el Cerro del Tigre nuevamente, porque yo allá fue donde estuve, más que todo del 87 hasta el 92 estuve en Usulután, el Cerro del Tigre, Jucuarán. Después que viene el proceso de desmovilización, dijeron que ya la guerra iba a haber un cese al fuego, que la guerra iba a terminar a través de unos acuerdos de paz y todo eso, un montón de cosas que pasaron y que había que entregar el fusil. Y nos concentramos en Las Marías, allá en Chinameca, y toda la gente de Usulután, Jucuarán, Tres Calles y el Tigre, ahí nos concentramos y ahí los desmovilizamos bloque por bloque, porque la idea de la desmovilización era porque ir desmovilizando primero a aquella gente más nuevona que había entrado a la guerra. Los últimos que habíamos entrado ahí por el 80 fueron como los últimos que se movilizaron, porque se suponía que esa gente estaba más consciente y que en cualquier situación que se diera era la que podía aguantar, pues nos dieron el carnet de Onusal.
en ese proceso, pues ya nos habían explicado qué contemplaba el programa de los acuerdos de paz, ¿va? Que decían que los combatientes les iban a dar una parcela de 3 manzanas de tierra, que les iban a dar casa y que los iban a capacitar para el trabajo agrícola. Y el que fuera para la PNC, bueno, ahí lo iban a preparar y que fuera a ganarse la vida a la policía, y el que fuera a estudiar, pues que le iban a dar una beca para estudio a la universidad y que de eso iba a sobrevivir. Entonces en el caso mío, pues nosotros, como nos dieron tierra, nos dieron el programa de formación agropecuaria, cómo cultivar la tierra, cómo cultivar hortalizas, hacer abono orgánico, todo ese tipo de cosas. Pues prácticamente nos desmovilizamos y nos venimos a vivir acá donde vivo. Venir de una guerra donde uno está acostumbrado a que te den zapatos, ropa, comida, medicamentos y todo, no gastas nada, pues venir a vivir ya al campo, que necesitas vivir en un techo, necesitas comer las 3 veces en el día, necesitas ropa, zapatos, algún medicamento o darte algo otras cosas, es bastante difícil y sin tener ningún ingreso económico. Yo recuerdo que en esas capacitaciones que nos daban agropecuaria, nos daban un paquete alimenticio y nos daban 600 colones mensuales por capacitación. Entonces, con eso más o menos nosotros comprábamos algunas cosas, empezamos a comprar una mesita, una silla, una cama, porque sí nos dieron unas cosas a nosotros. Por ejemplo, nos dieron un juego de comedor, nos dieron una cocina de mesa de gajo, nos dieron una cama plegable que supuestamente era como para irse allá para el lugar, ¿va? Y unos cuantos pliegos de zinc y madera, ¿va? Uno tenía que aprender a sobrevivir, y en ese tiempo condiciones de empleo no habían, pues no había que podía decir, mira, contratame, pues yo quiero ganar dinero para sobrevivir, no había. Entonces venir de una guerra, insertarse a una vida civil y sobrevivir. De alguna manera la fuimos pasando, más con las condiciones mías también, que trabajar en construcción para mí es bastante difícil porque se necesita utilizar las 2 manos, ¿va? Ajá, no podía conseguir cualquier trabajo, pues. Por ahí andando metido en algunas cosas, logré conseguir una beca de entrenamiento en Estados Unidos y me mandaron para allá, aquí a través de Azaldic. El entrenamiento consistía en un programa como que tiene que ver con la parte psicológica, porque nosotros supuestamente veníamos de andar 12 años en la guerra y que nuestro sistema o nuestra mentalidad era quizás agresividad más que todo, pues, y no estábamos muy socializados con la sociedad. Entonces el entrenamiento más que todo era como una parte psicológica, salud mental más que todo, salud mental. Conocí una universidad de ciencias en San Francisco, California, que ahí solo gente con discapacidad trabaja en hospitales y en muchas áreas. Estuve conociendo también a los veteranos de guerra del Vietnam que están ahí en Palo Alto, California, a los del Golfo Pérsico, cómo ellos se han insertado, cómo ellos producen todo lo que ellos consumen y todo eso, lo que ellos necesitan. Fuimos a un estado de Oregon, que allá donde se da mucho la producción agrícola, cómo andar montado a caballo, todo ese tipo de cosas, a modo de irlos insertando en muchas cosas poco a poco. En eso es que consistía el entrenamiento. Estando allá en Estados Unidos, pues a mí me daban como $60 diarios, que eso me decían que era para comida y para comprar algún helado que yo quisiera comer, algún medicamento, por cualquier cosa. Entonces, pero como yo me lo iba guardando y la verdad es que ahorré un poquito. Y cuando vine aquí, pues empecé a hacer una casita de adobe, ¿va? Y con ese dinerito, y había comprado una novilla por ahí, porque la idea mía era que esa novilla se reproduciera y que algún tiempo íbamos a tener algún par de vacas para ordeñar, ¿va? Pero no se pudo, pero así fui que fui ahorrando un poco y poco a poco me fui insertando. Estuve con mi papá trabajando mucho en la agricultura,
Sembramos frijoles, maíz y lo que no lográbamos a consumir, pues lo vendíamos así poco a poco, a modo de que les fui entendiendo la vida, y en eso que ya dijeron que iban a pensionar a todos los lisiados, entonces por ahí entré ya con ese apoyo que nos dio el gobierno, porque era parte de los acuerdos de paz, darle una pensión a todos los lisiados de guerra. También logré conseguir una beca para estudiar bachillerato acá, en Segundo Monte. Nosotros fundamos el bachillerato acá en Segundo Monte cuando estudiamos debajo de los árboles. Después que salí de bachillerato, tenía así algunos liderazgos acá en la comunidad. Fui presidente de la DESCO de Quebracho por mucho tiempo. Fui líder del equipo, el Atlético Juvenil. Y yo lo fundé ese equipo. Y claro que ya el partido, el FMLN, estaba en su mejor apogeo en ese tiempo, como un partido político que cada elección iba creciendo en diputados y en alcaldías. Y que lo que se requería allí es más que todo liderazgo, ¿va? Liderazgo. Entonces pues yo ya era un militante activo, porque desde que yo me metí en la guerra, terminó la guerra, yo siempre he sido un militante activo del FMLN. Entonces me empezaron a proponer que podía ser parte de alguna estructura, de una estructura del partido acá. Bueno, fui concejal del FMLN acá en Acuaytique y un periodo del 2003 al 2006, y por mis condiciones, mi capacidad que tenía prácticamente ese periodo, pues bueno, el alcalde que teníamos, él tenía sus problemas de alcoholismo, prácticamente solo era para firma y prácticamente todo el periodo a mí me tocó hacerlo, ¿va? En ese tiempo también la gente vio el desempeño que yo hice en la alcaldía, porque ayudé a estructurar muchas organizaciones sociales acá en el municipio, ADESCOS, para que ellos también se involucraran en la toma de decisiones del municipio, porque en ese tiempo se manejaban fondos y con la gente había que tomar decisiones a dónde se iban a gastar esos fondos, qué proyectos, si era en agua o en alguna infraestructura, ¿va? Entonces la idea era darle el poder a la gente. Entonces la gente vio que yo trabajé con esa dinámica de darle el poder a la gente, que ellos tomaran decisiones junto con el consejo. Entonces la gente vio esa iniciativa mía y me propusieron para candidato. Pero como en ese tiempo había un conflicto interno en el partido, que muchas corrientes ideológicas que estaban, era bien difícil. Pero la gente me propuso de candidato, me inscribí al Tribunal Supremo Electoral como candidato con mi consejo, pero en ese tiempo era bien difícil porque en el frente habían entrado muchos personajes que ambiciaban mucho el poder, y que si ellos veían que otra persona iba escalando poco a poco, le daban en la nuca y lo mochaban, y había ese tipo de cosas. Yo por eso quizás prácticamente muchos liderazgos que se aprovecharon de esas condiciones, de aprovecharse del poder para llegar a un puesto y luego hacer dinero y luego pues salir del partido y no seguir luchando, es como un oportunismo. Yo siempre critiqué a esa gente y quizás por eso algunos no me querían a mí, porque yo era bien crítico, porque la verdad es que nosotros, de venir de luchar en el monte y andar con la mochila aguantando agua para construir un FMLN que de veramente garantizara llegar al poder y garantizar a las condiciones económicas de la población, con una sociedad más sana, con que hubiera una justicia social más adecuada. Esa era nuestra idea, pero en esa cuestión de las elecciones entraba mucha gente que no tenía ese nivel de conciencia y entraba solo a llegar al poder, a hacer dinero y irse. Se aprovecharon, pues. Y yo todavía no acepto ese tipo de personas que se aprovecharon y que por ahí están escondidos, ¿va? Fui candidato y en esas mismas contradicciones no me dejaron ganar. Perdí como por 13 votos acá en Acuaytique y bien ajustada la elección. Yo creo que si yo hubiera ganado por lo menos ese periodo, hubiera hecho un buen trabajo en Acuaytique y la gente posiblemente
me podía ver apoyado para unos 3 periodos, porque yo la dinámica que yo llevaba para el municipio, la idea que yo tenía era muy diferente con las otras personas que habían estado. Pero en eso que estuve en varias estructuras, estuve en la departamental, estuve dirigiendo la juventud del FMLN acá en el departamento. Ahí me fui metiendo a la parte meramente política. Por el mismo liderazgo que yo fui construyendo, me dieron la responsabilidad de ser jefe departamental del Ministerio de Trabajo acá en Morazán. Y bueno, es un proceso, porque la verdad es que yo no tenía experiencia de conducir personal, no tenía experiencia de ver la parte administrativa, cómo dirigir una institución de cara al servicio a la población, pues. Era bien difícil, pero poco a poco, como pues sí, mi desarrollo más que todo antes de ir a la universidad fue más empírico, ya tenía experiencia mucho, entonces me fui adaptando, fui pidiendo asesorías de otras personas, a modo de que dirigí la oficina del Ministerio de Trabajo desde el 2010 hasta el 2021. Pero en eso que vinieron otras oportunidades ya con el programa de Funes, más con Miguel Ventura, que estaba de gobernador, que es un señor muy apegado a nosotros. Gestionaron la universidad, porque yo en mis condiciones que estaba no tenía posibilidad. Yo intenté estudiar derechos antes cuando salí de bachillerato, pero porque no tenía casa, tenía que hacerla, dejé de estudiar mejor y me puse a hacer la casa, ¿va? Pero siempre tenía esas ganas de estudiar, entonces se dieron las oportunidades que había que estudiar. Así fue como yo saqué una carrera técnica, porque la verdad es que el país está lleno de profesionales, de todo tipo de profesionales. Y entonces a mí me gustó una carrera técnica que iban a impartir en la Universidad Nacional, en la Escuela Técnica acá en Gotera, que era Gestión del Desarrollo Territorial, que tiene que ver con una gama de conocimientos de lo que yo ya había venido conociendo poco a poco, porque ahí tiene que ver organización social, desarrollo humano, infraestructura, gestión de proyectos, ejecución de una serie de cosas, medio ambiente. Yo vi la oportunidad de estudiar esa carrera, porque gestión del desarrollo territorial no es una carrera técnica común acá en el país, solo en Brasil y Costa Rica creo que hay ahorita, y acá en El Salvador. Y que eso se adaptaba a mis conocimientos, a mis experiencias. Entonces yo estudié, pero lo difícil fue estudiar y estar trabajando. Me gradué como técnico en gestión de desarrollo territorial, y eso me ha permitido mucho el trabajo que tengo. Estoy como asesorando a los emprendedores, hago intermediación laboral, y también si alguna ADESCO necesita el apoyo, yo también lo puedo hacer, algún grupo de jóvenes. He ido a varias universidades a dar algunas temáticas así sobre esos temas a los estudiantes. La motivación de escribir es porque, como mucha gente, yo me relacioné con mucha gente académica de las universidades, con líderes políticos. Y entonces me decían a mí, mira, ¿y por qué no has escrito? Pues entonces yo traía eso en la mente, ¿va? Y en alguna vez que estuve allá por San Salvador, platicando con Santiago, con gente de Equipo Maíz, con Chillo por ahí, nos propusimos con Chillo que íbamos a escribir. Empezamos a contarnos historias, ¿va? Al final Chillo escribió primero, porque como él tenía las condiciones, está ahí en el MUPI, tenía a Santiago que lo podía asesorar, y yo empecé a ir a grabar a Equipo Maíz algunas cosas. Me entusiasmé, escuchaba los audios. Con el tiempo dije, yo voy a escribir, de todos modos, pues busqué un amigo acá, que me ayudó por lo menos a grabar, a transcribir y a organizarlo. En el 2021 ya teníamos el libro, solo era de tomar la decisión. Para escribir cuesta mucho, me llevé casi 2 años solo escribiendo, adecuando los capítulos, había que buscar el dinero porque es caro. La idea de escribir era porque la verdad es que nosotros somos combatientes que venimos de una lucha muy intensa acá en el país, y es necesario plasmar la historia. Eso es una realidad. Si no hubiera habido guerra, pues no estuviéramos en las condiciones que estamos. Es un libro que, aparte que yo cuento mis historias, también en el libro hay cosas de lo que hemos venido hablando, la justicia social, cómo comienzan los movimientos. En el libro hay
todos los programas del 2010 al 2020, que fueron programas muy importantes para la sociedad. Se trató de ayudar un poco a la gente que más necesitaba, por ejemplo, veteranos, ancianos que fueron padres de combatientes. A los jóvenes se les dio mejores oportunidades porque pudieran estudiar, becas y toda una serie de cosas. El sistema de salud que mejoró, todo eso está en el libro. El libro ha tenido mucha aceptación. Lo he donado a algunas universidades, bueno, cuando habían casas de la cultura, también lo doné a algunas casas de la cultura, doné a algunas bibliotecas para que lo tuvieran. Nosotros los que fuimos combatientes tenemos una historia de todo lo que pasó, pero si nosotros no la contamos, no la plasmamos, hasta donde yo llegue, hasta ahí muere la historia y de ahí nadie va a saber más quién fui yo en este país. El libro se llama Creciendo entre balas. Le pusimos Creciendo entre balas porque la verdad es que es el sentido que yo me fui creciendo en medio de la guerra, en medio de las balas. Tiene 27 capítulos, son 462 páginas, viene ilustrado de imágenes de combatientes, de guerrilleras que fueron radistas, personajes así, jefes militares. Trae un glosario para poder definir el caliche salvadoreño. Tenía que promover el libro y por ahí escuchaba yo en redes sociales algunas entrevistas más que todo de gente que anduvo en el ejército, contando historias, y que historias a veces que no son reales a veces, ¿va? Porque yo conozco mucha historia, conozco mucha zona acá y conozco cómo se movía el ejército y yo decía, ¿cómo puede ser que estos puedan mentir pues tanto? Porque decían que a veces nosotros íbamos a un combate 5.000 guerrilleros para 100 soldados que habían y eso no era cierto pues, y que ellos nos mataban hasta 150 guerrilleros de uno. Todo es mentira. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que estos cuenten tantas mentiras? No cuentan la realidad. Pero me gustaba seguir a un amigo en YouTube que tiene su canal, que él fue del ejército y contaba algunas escenas de guerra donde yo había estado, ¿va? Y entrevistaba a algunos personajes que yo los conocía. Entonces yo le escribí y le dije, mira, fíjate que me gusta tu canal, pues bastante certero. Y entonces él me dijo que yo le podía regalar una entrevista, porque la verdad es que un combatiente así como nosotros, no a todos les gusta contar sus historias. Pero hay mucha gente que nos tratan de terengos, de delincuentes, y en la cual nosotros no éramos delincuentes, pues estábamos luchando contra un ejército, contra una injusticia social que había. Pero yo le regalé una entrevista, a puro audio lo hicimos, y me dijo que me iba a comprar el libro. Entonces él se puso a leer el libro y empezó a crear su imaginación de mí y hizo un video, y yo vi que ese video tuve bastante apoyo, la gente me felicitaba. Entonces tomé la decisión de hacer el canal y el contenido sobre memoria histórica. Y yo vi que comencé con 9 seguidores y luego vi yo que a la gente le fue impactando la historia. Bueno, al primero que entrevisté fue a Necta, porque con Necta somos compañeros, estuvimos en la escuela de menores, estuvimos en las fuerzas especiales. Fui viendo que fue creciendo el canal, fue creciendo poco a poco y hasta ahorita pues es un canal que ha ido en progreso. Ya casi voy a tener casi 5.000 suscriptores y la gente le gusta mi contenido. La idea de este canal, yo siento que es una oportunidad que me está dando a mí, pues de que la gente me conozca, y que es una buena herramienta para tener toda la información de memoria histórica. La idea es convertirlo también en un proyecto social, que con este proyecto social podemos ayudar a otras personas, porque tengo muchos amigos que me llaman, me han apoyado y tienen muchas intenciones de que este canal se convierta en un proyecto social, de ayudar a una persona que tenga problemas de salud, otra persona que tenga otras situaciones. La idea es eso, ¿va? De que si la gente me da confianza a mí, la gente me está apoyando, porque tengo muchos amigos de Estados Unidos, Canadá, de Europa, de Australia, de todos lados tengo amigos que me han apoyado y me siguen apoyando. La juventud de este tiempo es bastante inteligente en el sentido que ha tenido mejores oportunidades para desarrollarse en la parte académica, ¿va? Y puede investigar y todo eso, pero quizás la parte de memoria histórica es necesario que la vayan investigando, qué fue lo que pasó en el país, los acontecimientos desde 1930 para acá, cómo se fueron dando toda una serie de contradicciones sociales,
entre los gobiernos de aquel tiempo y el campesinado, que era el que más sufría, el proletariado, todas esas clases sociales que habían, pues, bueno, que hay todavía. El mensaje para los jóvenes es que investiguemos qué es lo que tenemos en nuestro país. Hay muchas historias en YouTube, hay muchos historiadores, hay muchos libros que se han escrito y es necesario que nosotros conozcamos a dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y para dónde vamos, porque la verdad es que conocer la memoria histórica es tenerla en mente para que eso no se vuelva a repetir, pues, porque ya otra guerra en El Salvador yo no creo que exista ya, porque hay mecanismos para poder solucionar los problemas. Todo es tener voluntad política para no llegar a ese tipo de conflictos que pasó anteriormente. Quiero invitar a todos los amigos que me siguen a través de YouTube, pues que vean mis contenidos, mis historias, porque yo cuento mis propias historias y también hago conversatorios con otra gente. Inscríbanse a nuestro canal Reencuentro con la Historia de Rufino Canales. También está el canal de Daniel Martínez, que también es un joven, pues es hijo de veterano de guerra y que también conoce muchas cosas, maneja el tema del arte popular. Ahí lo podemos buscar como Daniel Martínez. Es un canal diverso que tiene que ver con turismo, memoria histórica. Pues también suscríbanse, vean estos canales hablando sobre la memoria histórica del Pulgarcito de América, un país muy aguerrido y por supuesto pues desde el norte de Morazán, una zona con mucha historia.